Antes de comenzar esta predicación, hermanos, quisiera que hagamos un ejercicio juntos. Quiero que te imagines una historia de un hombre que iba en un camino por la vida, se encuentra perdido en la oscuridad de sus propias decisiones y errores, atrapado en un ciclo de culpa y desesperanza, vacío por dentro, con ansiedad, con angustia y con depresión. Un día este hombre, al ir caminando por la calle, se encuentra una hoja tirada en el suelo y la levanta, y en la hoja se encuentra escrito: Jesús te ama. Junto a él el texto de Juan 3:16, que dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces este hombre sigue caminando y ve en una plaza a un predicador hablando sobre la gracia de Dios. Y escucha que el predicador dice: la gracia de Dios, un regalo inmerecido que ofrece perdón y renovación a todos aquellos que lo buscan. Entonces este hombre, con el corazón lleno de dudas, pero también de esperanza, decide acercarse a Dios en oración. Y en ese momento experimenta la misericordia divina que lo envuelve, lo restaura y le muestra un nuevo camino de luz y de amor. Y yo quisiera, hermanos, que comprendiéramos sobre el amor de Dios, sobre la gracia divina que transforma vidas. Saluda al que tienes al lado, hermano, y dile: Dios te ama. Dios te ama. Díselo otra vez: Dios te ama. Dios te ama. Mis amados hermanos, Dios mandó a su único Hijo a morir por ti y por mí. Vino a pagar una deuda que nosotros teníamos. Vino a pagar por nuestra libertad. Vino a abrir el camino hacia el Padre. Vino a derramar hasta la última gota de su sangre preciosa por toda la humanidad, para que reconozcamos su sacrificio, para que valoremos el amor que Él mostró por cada uno de los seres humanos. Porque dice su palabra: porque Dios amó tanto al mundo. No dice que amó solamente a unos cuantos, dice que amó a todo el mundo. Y Él lo único que pide es que lo reconozcamos, que reconozcamos su sacrificio, que creamos en Él, que lo amemos solo a Él. Y hoy te vengo a hablar de ese regalo que nos dejó Dios. Te vengo a hablar sobre la gracia. En el 6º capítulo de Romanos, en el verso 23, nos dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Te has preguntado, hermano, qué es la gracia? La gracia lo dice claramente en este verso. La gracia es un regalo que Dios nos ha dado, y es un regalo inmerecido. Él nos dio la salvación a través de su único Hijo Jesucristo. Un regalo inmerecido, hermano, es el que Dios nos ha dado, la gracia que Él nos dio. Nos dio la salvación, y esto no depende por obras humanas. Como lo dijo Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe. Mis hermanos, no sé si ustedes estén entendiendo, pero nosotros teníamos una deuda impagable. Nosotros teníamos una deuda que nunca íbamos a poder pagar, que estábamos condenados a ir directamente hasta el infierno, que nosotros estábamos condenados, hermano, porque teníamos en nosotros una mancha de pecado.
Y esa mancha solamente la pudo borrar la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fue la única, su sangre fue la única que pudo borrar ese pecado que había en nuestras vidas. Solo su sangre pudo limpiarnos. Solo a través de Jesucristo es que podemos ir directo hacia el Padre. Y Él nos dijo cuando estaba ministrando aquí en la tierra, Él nos dijo: yo me voy a ir, pero voy a ir a hacer lugares para que todos ustedes, los que creen en mí, estén conmigo. Él nos dijo: yo me voy y les voy a apartar un lugar. Nuestro Señor Jesús vino a dar la vida por nosotros, hermanos. A Él lo golpearon, lo maltrataron, lo hirieron, se burlaron de Él. Y todo esto para que tú y yo podamos tener salvación, para que no nos fuéramos al infierno, porque Él quería que nosotros estemos con Él. Él dio todo por ti y por mí, hermano. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero Jesucristo lo dio todo por nosotros. Por amor, Él dio su vida para que pudiéramos estar juntos con Él en la eternidad. ¿Y qué debemos hacer, hermano? Solamente adorarlo, obedecerlo, amarlo y seguirlo solo a Él. Porque dice la Escritura: porque solo al Señor tu Dios adorarás. Jesucristo nos dio un regalo. ¿Y cómo se llama ese regalo, hermanos? Se llama la gracia. Un regalo inmerecido. Repite conmigo, hermano: la gracia. Cristo nos hizo libres del pecado, hermanos. Su perfecto sacrificio fue lo que nos limpió del pecado. Dice ahí igual en el mismo 6º capítulo de Romanos, pero en su verso 6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Mis amados hermanos, cuando Jesucristo fue crucificado en esa cruz, Él se llevó todos nuestros pecados. Él se llevó en esa cruz y con su sangre Él pagó por nuestra culpa. Él pagó por nuestro pecado. Cuando Jesucristo murió, fue crucificada ahí también nuestra carnalidad. Eso que nos hacía pecar, ahí quedó en esa cruz. No sé si me estás entendiendo, pero Jesucristo pagó por nuestros pecados. Él pagó para que pudiéramos dominar nuestra carnalidad. Pero ¿qué debemos hacer para dominarla? Entregarnos completamente a Cristo. Reconocer que Él es nuestro Salvador. Estando en comunión con Él. Conociéndolo más. ¿Y cómo podemos conocerlo más? Leyendo su palabra, la Escritura, orando todos los días, obedeciendo sus mandatos, sus decretos, reconociendo su sacrificio, rindiéndote a Él, dejando que Él cargue tus cargas, siguiéndolo, siéndole fiel, permitiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien nos domine, permitiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe. Mis hermanos, recordemos que solo Jesucristo dio la vida por nosotros. Solo Jesucristo nos puede dar esa paz que el mundo no nos puede dar. Solo en Jesucristo tendrás ese respaldo que tú necesitas. Solo en Jesucristo tendrás fuerza, tendrás fortaleza. Solo en Jesús. Solo Jesús es el único que te puede levantar,
cuando tú te caigas. Muchas veces en la vida nos sentimos solos. Muchas veces nos llega la ansiedad. Pero en esos momentos, cuando tú no tienes a nadie, solamente Jesús es el único que sale a tu rescate. Solamente Jesús es el único que va a estar en esos momentos. Porque es Él, no nosotros. Dependemos del Espíritu Santo. Con el sacrificio de Jesucristo quedó crucificado nuestro antiguo yo, nuestro antiguo ser. Ahora nosotros somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, como nuevas personas, le debemos nuestra salvación a Él. Él pagó por nosotros. Él pagó para que pudiéramos tener esa libertad de espíritu, para que pudiéramos estar con Él en la eternidad. Solo le debemos a Jesús nuestra salvación, a nadie más. Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo te salvó. Solo Jesucristo te quitó esas cadenas que tú tenías en tu vida. Solo Jesucristo te da esa paz, hermano, que no vas a encontrar en ningún lado. Esas cadenas que te detenían, solamente Él las pudo romper. Esas cadenas que te impedían que entraras en contacto con el Padre, solamente Él las pudo quitar. Solo Jesucristo te dio ese regalo tan valioso, ese regalo que fue la salvación. Solo Jesucristo te dio de su gracia, de su misericordia. ¿Y sabes por qué, hermano? Fue por amor. Repítelo conmigo. Jesucristo nos salvó por amor. Jesucristo nos ha dado una vida nueva. Dice en Romanos 6:4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Mis hermanos, como seguidores de Jesús y como nosotros hemos decidido aceptarlo, Él nos ha dado una vida nueva. Dice en Juan capítulo 3 que nadie podrá entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Esto pasa ahí cuando en el capítulo 3, cuando está hablando Jesús con Nicodemo, un fariseo, un sacerdote judío, va y busca a Jesús y le pregunta esto, que cómo puede entrar al reino de los cielos. Y Jesús le dice que nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo siendo yo viejo puedo entrar al vientre de mi madre? Y fíjate ahí lo que dice en el verso 6. Dice, todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Y si tú estás aquí, es porque Dios te ha elegido, hermano. Si tú estás aquí, es porque Dios te ha elegido para que seas su hijo. Si tú estás aquí, es porque tú ya naciste de nuevo. O quizás apenas lo vas a hacer. Y fíjate lo que dice Pablo en Romanos 6, verso 4. Dice que Dios nos ha dado una vida nueva en Cristo. Y que es para que tú ya dejes la carnalidad. Que es para que tú lo sigas. Y permanezcas en ese camino que Dios te ha marcado para ti. No desprecies este llamado que te ha hecho Dios. No desprecies que Dios te ha elegido. Sigue a Jesús. Él te ha dado por gracia este regalo maravilloso que es la salvación. Jesús quiere que tú estés con Él en la eternidad. Jesús quiere ser tu amigo.
Acepta a Jesús en tu vida, hermano. Repite conmigo: Jesús me ha dado un regalo, la salvación. Mis hermanos, al rendirnos a Cristo, al aceptarlo en nuestros corazones, Él nos ha dado una vida nueva. Experimentamos un nuevo comienzo en nuestras vidas. Experimentamos el amor verdadero de Jesús hacia nosotros. Experimentamos de su misericordia y de su gracia. Cuando nos entregamos a Cristo, tenemos un comienzo con un propósito verdadero. Dejas atrás todas tus aflicciones, dejas atrás todas las tristezas, dejas atrás toda esa ansiedad que tanto te ha molestado, que tanto te ha dañado en tu vida, y vuelves a vivir. Obtienes ese propósito en el cual tal vez vas a seguir teniendo problemas, pero la manera de vivir esos problemas va a ser muy distinta, porque ahora ya no vas a estar tú solo, hermano. Vas a tener quien te ayude, vas a tener a Dios que va a pelear por ti. Tendrás a nuestro Señor Jesucristo de tu lado. Y cuando Dios está contigo, hermano, ¿quién va a estar contra ti? Nadie. Estaremos confiados en Él, en que Dios cargará nuestras cargas y de Él vendrá la solución para cada uno de los problemas que tú tengas. No sé si tú me estás entendiendo, pero cuando tú te rindes a Cristo, Él vivifica tu espíritu. Pasas de la muerte a la vida. Él da vida a esos huesos secos. Él da vida a todo lo que estaba muerto en ti. Él da vida a todo tu ser. Vuelves a nacer, pero con un propósito. Y ese propósito es servir a Dios. Recibes dirección misma desde el cielo. Recibes la guía del Espíritu Santo para poder tomar todas esas decisiones. Y es Él quien va a redarguir tu corazón. Recibes un propósito nuevo en tu vida. Y ese propósito, hermano, es que tú lo sirvas, que tú sirvas a Dios. Ese propósito sería poder llegar a nuestra tierra prometida, que es allá en la eternidad con nuestro Señor Jesús. Jesucristo ha venido a restaurar tu vida. Jesucristo ha venido a darte ese propósito nuevo en tu vida. Jesucristo ha venido a darte hoy ese regalo. Jesucristo ha venido a darte la salvación, y es por amor, es por gracia. ¿Alguien puede alabar a Dios? Gloria a Dios. En Romanos 6:12 dice: no permitas que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos advierte aquí en este verso que no obedezcamos los deseos carnales. Sabemos que Jesucristo resucitó al tercer día y que nunca más volverá a morir, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, murió el pecado también. Y la muerte y el pecado ya no tienen nunca más poder sobre Él. Y si nosotros morimos con Cristo, el poder del pecado tampoco tiene poder sobre nosotros. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, tenemos que vivir una vida para agradarlo. Tenemos que dejar los deseos de la carne. Tenemos que dejar de vivir pensando en esos deseos pecaminosos o dejar de practicarlos. Tal vez estés pensando en estos momentos, pero ¿de qué deseos pecaminosos me está hablando? Y te voy a poner aquí unos ejemplos. Te voy a poner 4 ejemplos. El primer ejemplo de esos pecados es la codicia. La codicia
es el deseo que tú tienes, el deseo desenfrenado por dinero, por posiciones, por cosas materiales. El amor al dinero te puede llevar hasta perder la vida, porque es un deseo que no le gusta a Dios, no le gusta que tú lo tengas, no le gusta que tú lo practiques. Y te voy a poner un ejemplo bíblico de un personaje que en él brotó en su corazón la codicia y tuvo una muerte trágica. En el capítulo 7 de Josué nos habla la historia de Acán, un israelita en el tiempo de Josué. No sé si ustedes hayan leído esta historia, pero tomó riquezas prohibidas que Dios le dijo: no vas a agarrar de ese tesoro de Jericó. Sin embargo, va y lo toma, desobedece a Dios, porque en él brotó la codicia. No sé si lo hayan leído, pero él terminó trágicamente. Él terminó apedreado junto con toda su familia, y quemaron todos sus bienes y todo lo que había, todo lo que él poseía. Otro ejemplo de la codicia es el de Ananías y Zafira. Creo ya saben esa historia. Si no me mal recuerdo, creo está en el 5º capítulo de Hechos. Pero ellos, brotó la codicia, se quedaron con una parte de dinero de una posición que vendieron, y también cómo terminaron. Otro ejemplo es sobre la envidia y los celos. La envidia y los celos te pueden llevar también a acabar mal, a destruirte. Y un ejemplo claro es el de Caín y Abel. Caín sintió celos de Abel debido a que Dios solo aceptó la ofrenda de Abel. ¿Y cómo terminaron estos hombres? Caín terminó siendo maldecido. David y Saúl, debido a sus triunfos en batallas y admiración del pueblo, Saúl terminó perdido. Estos son ejemplos bíblicos de personajes que en ellos brotó la envidia y los celos. También está la ira y el resentimiento. Te pueden llevar a la violencia, al maltrato emocional y a la falta de perdón. La idolatría y la adoración de cosas materiales o a personas por encima de Dios, que pueden llevarte a la falta de fe y a la desviación de la verdadera adoración. También te puedes perder por estos deseos. Y ahora te estarás preguntando: ¿y cómo venzo esos deseos pecaminosos? Los puedes vencer orando, leyendo la Biblia, congregándote, abriendo tu corazón a Dios, rodeándote de personas que también sean temerosas de Dios. Si tú oras, si tú le pides a Dios que te fortalezca, Él te va a ayudar. Él siempre está para ayudarte y vencer el pecado. Leyendo la Biblia, si tú lees la Biblia, estarás alimentando a tu espíritu. Y cuando tú estés en la prueba contra el pecado, el Espíritu Santo te respaldará y vencerás. Cuando tú te congregas, dice Pablo que la fe viene por el oír. Viene por el oír la palabra de Dios. Esto te ayudará bastante en tu lucha contra el pecado. Si tú abres tu corazón a Dios, estás confiando que Él te va a ayudar y Él te va a dar la victoria. Y si tú te rodeas de gente temerosa de Dios, entre mismos hermanos en Cristo, nos podemos ayudar mutuamente, nos podemos animar unos con otros, y esto también te va a ayudar.
Y llegamos al punto que siento que es lo más bonito de este mensaje, y es de que la promesa de la vida eterna. Repítelo conmigo, hermano, la promesa de la vida eterna. Dice en Romanos capítulo 6, verso 8, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Mis hermanos, con la muerte de Jesucristo, nosotros también murimos. Nuestro antiguo yo ha muerto. Ahora Cristo te ha dado vida. Ahora Cristo te ha resucitado. Ahora la muerte y el pecado ya no tienen poder sobre ti. Ahora tú eres una nueva criatura. Ahora tú eres una nueva persona con nuevos propósitos. Y tenemos la seguridad de que Jesucristo nos ha comprado y que ahora somos de Él. Ahora viviremos con Él en el paraíso, hermano. Repítelo conmigo, viviremos con Él. Viviremos con Él. Dice en Juan capítulo 14, dice que Jesús fue a hacer un lugar en el paraíso para que podamos estar con Él. Dice, en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben de tomar. Mis hermanos, tenemos la promesa de la vida eterna. Jesús dijo, volveré por ustedes. Y si Él dijo, volveré, Él va a volver. Porque cada una de las promesas de Dios se van a cumplir y se están cumpliendo. Y esa es la esperanza que tenemos de que Jesús va a volver por nosotros. Y dice ahí en el verso 4, casi al final, y saben también el camino que deben de tomar. ¿Qué camino vas a tomar tú? ¿El seguir a Cristo o el de permanecer en el mundo y en el pecado? Sabemos el camino y el único camino es Jesucristo. No desprecies al camino, no desprecies la salvación. Obedece a Jesús, obedece sus mandamientos, hagamos su voluntad, sigamos al único camino, sigamos a Jesús. Y dice ahí en Romanos 6, verso 22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Ahora somos esclavos de Dios. Ya no somos esclavos del pecado. Jesús te libertó. Se rompieron esas cadenas de esclavitud del pecado. Ahora somos hijos de Dios. Le debemos la salvación a Jesucristo. Y lo único que Él pide de nosotros es que lo sigamos, que lo obedezcamos, que le seamos fiel, que vivamos en santidad. Porque solo haciendo esto tendremos como resultado la vida eterna, hermanos.